Para continuar con la materia, análisis de vigas sometidas a flexión. Las vigas principalmente están sometidas a lo que es momentos de flexión, también a cortante y a torsión, pero para el principal esfuerzo para el cual se diseñan son los momentos de flexión. De hecho, es con el momento de flexión con el que se predimensiona, es decir, con el cual se coloca lo que se llama la sección base y altura al elemento viga. Bien, el comportamiento de una viga puede ser de dos formas. Puede tener un comportamiento por falla frágil o puede tener un comportamiento por falla dúctil. En lo que se refiere a ingeniería sismo resistente, siempre queremos que cualquier elemento, sea viga, columna, muro, falle por una falla dúctil. ¿Por qué? Porque una falla dúctil quiere decir que el elemento, en este caso el elemento viga, se va a deformar mucho, se va a deformar mucho antes de que colapse, antes de que falle. ¿Ok? Mientras que una falla frágil es una falla en la que se deforma muy poco y falla y colapsa, lo cual no queremos. Para efectos de diseño sismo resistente, no queremos una falla frágil. Bien, una falla frágil sucede cuando el hormigón falla antes que el acero ceda, ¿ok? Es decir, que el hormigón, como se dan cuenta, ya vamos a ver un video, el hormigón falla antes de que el acero siquiera trabaje. Esta es una viga de hormigón armado, es decir, que aquí tenemos unas varillas de acero en la parte inferior. Son estas varillas de acero las que absorben lo que son los esfuerzos de tracción, ya que como sabemos, el hormigón resiste muy poco a la tracción. Muy bien, pero para que el acero trabaje, hay que dejar que éste fluya, éste ceda. ¿Qué es fluir? Es que el acero se deforme. Muy bien. Cuando tenemos una cantidad muy grande, exagerada de acero, sucede que el acero no alcanza a fluir, no alcanza a deformarse. Y es por eso que lo que primero se deforma y falla es el hormigón. Esto pasa, una falla frágil pasa cuando tenemos mucho acero, cuando la estructura, en este caso la viga, está sobre reforzada, es decir, que tiene más refuerzo del que requiere. Entonces, una falla frágil sucede cuando una viga está sobre reforzada, cuando tiene más acero del que requiere y por lo tanto no cede, no fluye, no se deforma, sino que lo que se deforma y falló primero es el hormigón. Mientras que una falla dúctil falla primero el acero. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permitimos que el acero falle primero? No falle, fluya. Que el acero fluya primero, se deforme primero, colocando una cantidad mínima de acero. ¿Sí? No me refiero a una cantidad muy pequeña, sino me refiero a una cantidad requerida, la mínima cantidad requerida, no colocar mucho más de lo que requiere. Entonces, si colocamos una estructura de viga, como se llama, súper reforzada, es decir, con una cantidad de refuerzo mínimo, sucede que debido a los esfuerzos, debido a los momentos flectores, pues se va a deformar la viga, pero lo que va a absorber primero los esfuerzos de tracción va a ser el acero. De tal manera que, como se dan cuenta, si bien en la parte inferior de la viga tenemos fisuraciones, este hormigón ya no trabaja, pero trabaja el acero que está en la parte inferior. Y el hormigón que está en la parte superior, que está trabajando a compresión, en este caso, pues como se dan cuenta, aún no falla. Entonces queremos que tenga una falla dúctil. Una falla dúctil que se logra con una estructura subreforzada. No sobre reforzada, subreforzada. Vamos a ver el video de la falla frágil. Muy bien, tenemos una viga simplemente apoyada en sus extremos y tenemos cargas puntuales que están en los tercios de la viga. Sucede que las cargas siguen incrementándose de tal manera que la viga se está deformando. La viga se está flexionando.
Muy bien. Sucede que las cargas aumentan progresivamente y recuerden que estamos en una falla frágil, o sea que aquí tenemos una cantidad de acero mayor a la que requiere, por lo que se espera es que el hormigón falle primero. ¿Ok? Como se dan cuenta, esta configuración de la viga es una viga simplemente apoyada con cargas puntuales, es decir, que tenemos un diagrama de momento flector positivo. Es decir, cuando tenemos un momento positivo, sucede que arriba tenemos compresión y abajo tenemos tracción. O sea, aquí trazamos una línea imaginaria que se llama el eje neutro. Lo que está encima del eje neutro estará a compresión y lo que está por debajo estará a tracción. Entonces sigo aumentando las cargas. Aquí no se pueden percibir, pero hay fisuraciones microscópicas en la parte de hormigón a compresión. Muy bien, por ahí fue. En donde el hormigón falla primero, falla antes que el acero. ¿Sí? Debido a la cantidad mayor, grande de acero que existe en esta viga, aún no fluye. Y como no fluye, básicamente no se puede deformar todavía. Entonces lo que se deforma es el hormigón. Entonces es una falla frágil, una falla inmediata, por así decirlo. Una falla que no da aviso, sino que inmediatamente colapsa. Vamos a ver la diferencia con lo que es una falla dúctil. Recuerden, esa falla frágil se da porque tenemos una cantidad de acero sobre reforzada, mucho acero, lo cual no permite que el acero fluya, que el acero se deforme, y por eso se deforma el hormigón. Vamos a ver la falla dúctil. Falla dúctil. Muy bien, entonces aquí lo mismo, tenemos una viga simplemente apoyada con cargas en sus tercios, de tal manera que tenemos un diagrama de momento flector positivo, es decir, arriba del eje neutro compresiones, abajo tracciones. Bueno, se sigue incrementando lo que es la carga. Bien, aquí le hicieron un zoom para que podamos ver mejor. Sucede que debido a que esta viga está diseñada o tiene acero de manera súper forzado, tiene muy poca cantidad de acero, entonces sí va a poder fluir el acero, se va a poder deformar. Entonces tenemos las fisuraciones del hormigón, claro que sí, son fisuraciones del hormigón a tracción, recuerden, abajo tracción. Por lo que es correcto, el hormigón no resiste nada a tracción, pero inmediatamente después de que falle el hormigón a tracción, trabaja lo que es el acero, ¿sí? El acero que está colocado en la parte inferior está trabajando, se está deformando, está fluyendo. Muy bien. Y como se dan cuenta, hay muchas deformaciones y aparecen más y más, pero no falla. De hecho, ustedes pueden percibir la curvatura de la viga y cada vez toma más y más la curvatura y no falla. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo que deseamos tener en una edificación, donde, ¿se dan cuenta? La estructura sigue deformándose, pero al final, o sea, recién en ese momento, falló. Esta es una falla dúctil, lo que se desea en una estructura. Muy bien, habiendo explicado esto, la manera más eficaz de poder determinar la ductilidad, o sea, si es una falla dúctil o una falla frágil, es mediante lo que se llama un diagrama momento-curvatura. ¿Ok? Vamos a analizar las diferentes etapas de una viga a flexión. Muy bien, pero antes, un elemento sometido a flexión tiene que basarse en lo que es el equilibrio y la compatibilidad de deformaciones. Estas dos palabras, equilibrio y compatibilidad, son muy importantes, porque de esto depende todo lo que es el análisis y diseño de vigas a flexión. Equilibrio de fuerzas y compatibilidad de deformaciones. ¿De cuáles elementos?
de lo que es hormigón y acero. Bien, vamos a analizar las diferentes etapas del hormigón, de la viga de hormigón armado. Primero, una etapa de concreto no agrietado. Luego le sigue la etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado, que es una etapa de servicio. Y tenemos por último la etapa de resistencia última. Básicamente es cómo se comporta la viga a flexión por las cargas. Entonces tenemos una etapa de concreto no agrietado, es decir, que se comporta como un objeto elástico, como un material elástico. Desde cero hasta lo que se llama momento de agrietamiento es la etapa de concreto no agrietado. Es decir, que hasta que el momento demandante, o sea, la fuerza que está actuando sobre la viga, no sea el momento de agrietamiento, estaremos en la etapa no agrietada. Aquí no existen grietas. Luego le sigue la etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado. A partir de que el hormigón a tracción se agriete, ya tenemos un hormigón agrietado, o sea, ya tenemos trabajando el acero a tracción y el hormigón a compresión, por lo que nos encontramos en la siguiente etapa, que es a partir del punto de agrietamiento hasta el punto de excedencia. Esta es la zona de esfuerzos elásticos y concreto agrietado. Y por último tenemos desde el momento de excedencia, que ya vamos a entender qué es, hasta el momento de falla. Toda esta zona se le conoce como la etapa de resistencia última. Ya vamos a ver cada uno de estos puntos. Entonces tenemos tres etapas, básicamente una zona elástica, una zona de esfuerzos elásticos con concreto agrietado y una zona de etapa de resistencia última. Bien, están separados, como se dan cuenta, por lo que es un momento MAGR, que no es nada más que el momento de agrietamiento, por un momento de excedencia, o también llamado un momento de fluencia, y aquí también tendríamos al momento de falla o momento nominal. Estos son los momentos, y esto es el eje X de la curvatura. Ya vamos a analizar cada uno de los puntos. ¿Cuáles son las características generales de estos momentos? Aquí está el momento de agrietamiento, momento de fluencia y momento nominal. Que el momento de agrietamiento o momento agrietado es el momento máximo que resiste la sección de hormigón entera antes de que su parte de tracción falle. Es decir que hasta que llega al momento de agrietamiento, toda la sección de hormigón está trabajando, ¿sí? Y de hecho, no trabaja todavía el acero, sino que todo lo que se llama hormigón trabaja. Este es un diagrama de esfuerzos, mientras que lo que está acá abajo es un diagrama de deformaciones. Entonces, como se dan cuenta, tenemos el diagrama de esfuerzos a flexión, que recuerden, en el eje neutro, si es una sección rectangular o cuadrada, pues el esfuerzo es cero, mientras que en los extremos es máximo. Entonces tenemos esfuerzos de flexión debido, de esfuerzo de compresión debido a la flexión y un esfuerzo de tracción debido a la flexión. Entonces, hasta que este esfuerzo de tracción no llegue a la rotura, estaremos trabajando con un momento de agrietamiento. Luego le sigue lo que es el momento de fluencia. Este momento de fluencia se caracteriza por que el acero comienza a fluir, ¿sí? El acero comienza a deformarse. Si recuerdan, el acero se deforma bajo fluencia. Aquí tenemos el diagrama esfuerzo de deformación del acero cuando llega a EY. Esa es la deformación unitaria de fluencia. Es decir, que este punto de momento de fluencia se llega cuando el acero se ha deformado una deformación unitaria igual a EY. Que para nuestro acero comercial, que es un acero de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, este valor de Y es 0.02. Es la deformación unitaria a tracción del acero. Y como se dan cuenta, el eje neutro en este momento de fluencia ya no es el centro, sino es un poco más arriba. ¿Esto por qué? Y también, como se dan cuenta, no existe
esfuerzo de compresión-atracción. Y es porque precisamente el hormigón ya está fisurado, ya el hormigón no trabaja, solo tenemos acero a tracción trabajando y, y hormigón a compresión trabajando. Por eso es que el eje neutro ha subido, ¿sí? El eje neutro ha subido porque básicamente el hormigón a tracción es nulo. Y por último tenemos el momento nominal o momento de falla o también llamado momento de agotamiento. Es el máximo momento que puede permitirse resistir una viga flexión. En este punto sucede que los esfuerzos de compresión del hormigón a compresión no son, como se dan cuenta, lineales. No siguen una tendencia lineal como el anterior en el momento de fluencia, es una tendencia lineal, sino que va obteniendo la forma del diagrama esfuerzo de formación del hormigón no confinado. Es decir, que se comporta tal cual se comportaría un ensayo de compresión del hormigón. Este de aquí es resistencia del hormigón de formación unitaria. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Sucede que los esfuerzos para este punto que llegamos a momento nominal, los esfuerzos de compresión son muy altos, de tal manera que ya no estamos en el rango elástico, ya no estamos en esta zona de aquí, en esta zona inicial, donde se dan cuenta, se puede percibir que existe un cierto rango elástico, sino que ya estamos en este punto, en el punto de la deformación máxima de compresión del hormigón. Por lo que el esfuerzo se comporta de esta forma, es una forma parabólica. Y por eso mismo, para poder simplificar el problema, lo que se hace es trabajar no con esta parábola o esta función, sino trabajar con lo que se llama un bloque de Whitney. ¿Sí? Este es básicamente lo que queremos hacer es simplificar el problema para no trabajar con esta área bajo la curva de esfuerzo de compresión, trabajamos simplemente con este bloque. Básicamente sería un bloque de compresión y se llama bloque de Whitney, donde su altura A no es nada más que la altura C, que es la compresión del hormigón, la altura de compresión del hormigón, multiplicada por un valor beta. Otra característica del momento nominal es que el hormigón a compresión llega a una deformación unitaria de compresión igual a 0.003. Muy bien. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Bueno, ya sabemos lo que son los momentos, agrietamiento, fluencia y nominal. Pero ¿qué es la curvatura? Quisiera que recuerden, curvatura no es igual a rotación, son cosas diferentes. ¿Muy bien? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos básicamente lo mismo, el diagrama momento-curvatura, donde se muestran los tres puntos importantes. Momento de agrietamiento con su correspondiente curvatura perdón, ese es momento de agrietamiento, ¿está bien? Con su correspondiente curvatura de agrietamiento. Momento de fluencia con su curvatura de fluencia y momento nominal o momento de falla con su correspondiente curvatura de falla. Bien, entonces, ¿para qué es importante ese diagrama? Es porque la ductilidad no es nada más que la curvatura última, o sea, la curvatura nominal dividido para la curvatura de fluencia. Mientras más grande sea este número U, que es la ductilidad, la viga va a ser más dúctil. Entonces siempre vamos a enfocarnos a que las estructuras sean dúctiles. ¿Y cómo lo hacemos? Comprobando que nuestra viga, mediante el diagrama momento-curvatura, sea dúctil. Bien, entonces, ¿qué es la curvatura? La curvatura en resistencia de materiales se la conoció como, básicamente, 1 sobre ρ, donde ρ es este radio que se forma la viga al deformarse. Es un radio de curvatura que se forma con un punto imaginario O. Muy bien. Entonces, básicamente esto sería la curvatura, es qué tanto se deforma radialmente la viga.
Bien, vamos a la primera zona, la zona del hormigón no agrietado. Inicialmente, cuando la viga está cargada por cargas pequeñas, con momentos pequeños, estos momentos pues, pueden ser soportados por lo que es la sección de hormigón entera. O sea, aún no trabaja lo que es el acero. Pero esta sección de hormigón trabajará hasta que el esfuerzo de tracción del hormigón llegue a la rotura. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos el diagrama de esfuerzos. Entonces, para un momento positivo, arriba tenemos compresión y abajo tenemos tracción. Este diagrama de esfuerzos va a cumplir siempre y cuando el esfuerzo de tracción sea menor al esfuerzo de rotura del hormigón. ¿Y cuál es el esfuerzo de rotura? El esfuerzo de rotura a tracción del hormigón es este de aquí. Estamos en unidades megapascales y en kilogramos centímetro cuadrado. Es 2 veces lambda por raíz de la resistencia del hormigón en kilogramos centímetro cuadrado. O 0.7 lambda raíz de la resistencia del hormigón en megapascales. Este valor lambda no es nada más que un coeficiente que considera el peso del hormigón. Si es un hormigón de peso normal, convencional, lambda es igual a 1. Si es un hormigón de peso liviano, lambda es igual a 0.9. Para los casos típicos de diseño, lambda va a ser igual a 1. Entonces, tenemos la zona de hormigón no agrietado hasta que el esfuerzo de tracción del hormigón llegue a el esfuerzo de rotura. Como tenemos una sección o una distribución de esfuerzos lineal, podemos aplicar la típica fórmula de esfuerzo de flexión, que dice esfuerzo igual a momento por distancia y sobre inercia. Aquí lo dice, como hasta este momento se mantiene la linealidad del material, o sea que tenemos todavía el rango elástico, se puede usar la fórmula de esfuerzo flector. Cuando el momento, cuando, el momento cuando los esfuerzos de tensión de la parte inferior de la vía cargada con momento positivo, o sea, cuando tenemos momento positivo de la parte inferior de esta tracción, es igual al esfuerzo de rotura, se lo denomina momento de agrietamiento. Al aumentar las cargas, las grietas van a aumentar también, de tal manera que el eje neutro va a subir. Vamos a explicar esto con estos gráficos. Bien, bueno, tenemos aquí la sección de hormigón, de viga de hormigón. Es una sección que tiene acero en la parte inferior por ahora, porque es el acero el que va a absorber los esfuerzos de tracción. Tiene una base B y una altura H. ¿Ok? Tenemos el diagrama de esfuerzos y el diagrama de deformaciones. Recuerden que uno de los ejes para lo que es diseño de flexión es la compatibilidad de deformaciones. Es por eso que podemos decir esto, que la deformación del hormigón a compresión es compatible o es proporcional a la deformación del hormigón a tracción. Tenemos una línea que conjunta las dos deformaciones, ¿sí? Y este ángulo se le conoce como curvatura. Muy bien, entonces esta es la curvatura. Estamos en momento de agrietamiento. Bien, entonces, como estamos en lo que es la linealidad del material, se cumple la ley de Hooke. A su vez, podemos decir que la deformación a tracción, simplemente despejamos, es igual al esfuerzo de esta fibra tracción dividido para el módulo de Young. Esta fibra es la tracción del hormigón, así que el esfuerzo va a ser el esfuerzo de rotura y el módulo de Young va a ser el módulo de Young del hormigón. Por lo que podemos calcular cuánto es esta deformación del hormigón a tracción. Para una viga rectangular como lo es esta,
de base B por altura h, sabemos que el eje neutro va a estar en el centro. ¿Ok? Tenemos la fórmula de deflexión. Queremos saber cuánto es el momento de agrietamiento. Sabiendo que la inercia de la sección rectangular es un doceavo de la base por la altura del cubo, y que el momento que vamos a hallar sería el momento de agrietamiento, y además este esfuerzo sería el esfuerzo de rotura, que para estas unidades de kilogramos centímetro cuadrado es igual a 2 por raíz de la resistencia del hormigón. Tenemos todos los datos para poder simplemente despejar lo que sería M. Entonces, esfuerzo sería el esfuerzo de rotura. El momento sería el momento de agrietamiento. Y, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra de estudio, que sería la fibra inferior. En este caso va a ser h medios. Y dividido para la inercia, que es un doceavo de b por altura al cubo. Despejamos lo que sería MCR y nos queda que el momento de agrietamiento para una sección rectangular es b por h al cuadrado por raíz de la resistencia dividido para 3. ¿Sí? Esta sería la fórmula a usar para obtener el momento de agrietamiento, siempre y cuando pues, las dimensiones b, h estén en centímetros y la resistencia esté en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, ¿cómo hallamos ahora la curvatura? Tenemos ya lo que es el momento de agrietamiento. Entonces la curvatura no es nada más que este ángulo que se forma en lo que es el diagrama de formaciones. Acá está el diagrama de formaciones. Entonces este es lo que es la curvatura. Bien, entonces ¿cómo podemos hallar esta curvatura? Es simplemente, como son curvaturas, como son giros muy pequeños, pues podemos decir que la curvatura no es nada más que la dimensión contraria, que sería ET, la deformación del hormigón a tracción, dividido para el adyacente, que sería H medios. De esa manera calculamos lo que sería la curvatura de agrietamiento. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale la deformación del hormigón? La deformación del hormigón a tracción. Pues según la ley de Hooke, lo puedo obtener a partir de esta fórmula. El esfuerzo de rotura dividido para el módulo de Young del hormigón. Vamos a obtener esta deformación. Aquí está. Entonces, para obtener la curvatura, la deformación unitaria de tracción va a ser igual al esfuerzo de rotura dividido para el módulo de Young. El módulo de Young del hormigón está estipulado por esta fórmula según el código ACI, 15100 raíz de F'C. Aunque en Ecuador se suele utilizar esta fórmula, 13500 raíz de F'C. Esta está en kilogramos centímetros, ¿ok? O sea que aquí hay que ingresar esta resistencia en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y el esfuerzo Fr, pues para que sea concordante con las dimensiones de esta fórmula, tiene que ser, Fr tiene que ser pues la fórmula en kilogramos centímetros, que sería 2 por raíz de F'C. De tal manera que simplemente reemplazamos y podríamos obtener lo que sería la deformación a tracción del hormigón. Pero aquí de una vez se ve lo que es la curvatura. Ya como sabemos, la curvatura sería simplemente esa deformación del hormigón a tracción, que es Fr sobre S, dividido para H medios. Entonces, como tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos. Aquí tenemos el esfuerzo de rotura en dimensiones kilogramos centímetro. Abajo tenemos el módulo de Young en las mismas dimensiones, por lo cual esto se elimina. Y tenemos abajo en el denominador H medios. De tal manera que la curvatura de agrietamiento simplemente nos queda esta función. Entonces tenemos el primer punto. El primer punto que corresponde a momento de agrietamiento
coma, curvatura de agrietamiento. Es el primer punto a obtener en el diagrama momento-curvatura. Y este es el procedimiento que se debe hacer para poder hallar ese punto. Entonces, hemos obtenido recién este primer punto. Este primer punto, momento-curvatura, momento-agrietamiento, curvatura-agrietamiento.